Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy, gracias a Dios, tenemos al Padre Jesús María otra vez con nosotros. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de todos los puntos claves que este pontificado nos ha traído, que hemos vivido durante estos últimos años, porque ha sido una polémica que, bueno, en realidad desde el año 2013 con aquella frase, ¿no?, de ¿quién soy yo para juzgar?, que parece que sentó un poco las bases para aquellos que querían un poco interpretar esas palabras como que se abría la puerta a todo el movimiento LGTB dentro de la Iglesia. Y durante un tiempo, pues unos decían que esas palabras pues habían ido hacia un lado, otros decían que habían ido hacia otro, y sin embargo luego vemos que años después efectivamente se toma esa corriente, ¿no?, esa dirección. ¿De qué exactamente vamos a hablar hoy? A ver si el Padre recupera la luz. ¿Está bien? Sí, perfecto. Hoy vamos a hablar de la polémica donde Francisco apoya las uniones civiles entre personas del mismo sexo. ¿No es así? Sí, así es, así es. Es que no sé por qué, pero se apaga la luz ahora mismo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Son pues tiempos oscuros. así es. Pues antes de todo, quería, como lo he hecho en otros programas, pues decir que de modo positivo, que este programa no es un programa en contra de los homosexuales. Hay un cariño muy grande en el corazón que habla aquí. Entonces, les quiero mucho, les quiero como la iglesia manda que nos les queremos, pero al mismo tiempo sabemos que el amor va con la verdad. O sea que como el tema de la homosexualidad es un tema muy caliente en la sociedad, hay que tener también el coraje de decir la verdad sobre este asunto, para que nuestros hermanos o nuestras hermanas que tienen esta dificultad, diría yo, pues que no se vean como personas no queridas por la iglesia, sino que se vean como personas muy queridas por la iglesia y además una iglesia que les dice la verdad sobre los actos homosexuales que son intrínsecamente malos y que ellos tienen que luchar, poner todos los medios para evitarlo. Entonces, esto quería decir al inicio de ese programa, el cariño, el afecto, la caridad hacia estas personas. Así es, Isaac. Así es. Bueno, Siempre la caridad es la verdad. La verdad divide, pero no por la propia naturaleza de la verdad, sino porque el mundo no la acepta. así es. Pero nosotros la mayor caridad que podemos hacer es decirla. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Nosotros no. Ayer me decía alguien, no juzgues. Digo, bueno, es que yo no juzgo, yo aviso del juicio que puede caernos, porque yo hablo como testigo, porque a mí me ha pasado. Y eso que a mí me ha llenado por dentro, lo quiero para todos. Te voy a dar un ejemplo, como ya es la segunda vez que hablas del tema de juzgar en este asunto de la homosexualidad. Pues voy a dar un ejemplo muy sencillo para que la gente entienda muy bien que juzgar es algo que hacemos cada día, es algo súper natural que hacemos cada día. El ejemplo sencillo es el de la familia, padres con sus hijos. Pues cuando los padres ven que su hijo ha hecho algo que no está bien, pues no se puede decir, tu padre no tienes que juzgar, es que juzga en ese momento, diciendo, este acto que mi hijo ha hecho no está bien. Oigan, oye, no se hace esto, no digas esta palabra, o no hagas esto. Pues cuando los padres dicen eso a sus hijos, pues han juzgado el acto que este hijo o estos hijos han hecho. Y como han visto que este acto no está bien para su bien a él, en cuanto niño, en cuanto persona, pues le han avisado, pues no tienes que robar, no tienes que mentir, no tienes que, etcétera, etcétera. Entonces, juzgar es algo que hacemos cada día. Si Es lo verdad. queramos o no, es una cosa muy natural. Lo que no hay que hacer es juzgar condenando. Eso no. Cuando juzgar se entiende por condenar, decir, bueno, este acto que la persona ha hecho, pues está condenada al infierno. Pues no, de esta persona no hay que esperarse nada más. Estará siempre en el pecado, pues seguirá en el pecado, morirá en el pecado. Esto no podemos hacerlo, Claro, porque porque no somos Dios.
para condenar, ¿no? Claro. Y habiendo visto milagros, yo por ejemplo me he convertido, pues no soy quien para negar que cualquiera se puede convertir, pero el hecho también, yo creo que cuando un padre de familia le dice a su hijo, esto está bien, esto está mal, está juzgando, pero aún así yo creo que lo hace como testigo en el sentido de decir, juzga en base, si lo hace bien, a la ley natural y a la ley divina. Así es. Es decir, estamos hablando, juzgando a partir de una ley que nos ha sido dada, la ley divina y la ley natural que está inscrita por Dios en nosotros, ¿no? Pero las personas, hoy en día, sobre todo el movimiento LGTB, es verdad que es un movimiento que está fuera de la ley divina y también fuera de la ley natural. Así es. Es decir, ya no es que juzguen como eh, siendo testigos de nada, sino en base a una introspección mayúscula. Porque nosotros estamos juzgando en base a Dios. Oye, Dios ha dicho esto, esto es bueno para ti, para mí. Ten cuidado porque te va a ir mal. Pero el otro está juzgando en base a sus apetencias, que son cambiantes o, bueno. Pues está muy bien. Entonces, lo que estoy diciendo es que juzgar, que juzga con amor, que juzga porque se ama a alguien y con la verdad para decirle lo que está bien. Y como ya estamos aclarando puntos, pues me gustaría que aclaráramos un segundo aspecto que ha pasado hace poco en la JMJ. Se ha visto a jóvenes católicos con la bandera LGTB y también obispos que han hecho fotos con estas banderas. Pues esto, vamos a decirlo de modo muy sencillo y muy claro, esto está mal. Esto no se puede hacer. O sea, un católico no puede llevar esta bandera. Hay gente que va a decir, pues, tú eres un radical, ¿sí? Un radical porque esta bandera vehicula un mensaje que no es cristiano, que no es católico. Vamos a decir las cosas muy claras. Hay que hacer siempre la distinción en nuestro mundo de hoy, distinción entre las personas homosexuales y el movimiento LGTB. El LGTB, no me sale siempre muy bien esta palabra. Pues son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque las personas homosexuales son personas normales, ordinarias. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y cuando nosotros les tratamos, no les tratamos porque son homosexuales, ¿no? Les tratamos porque son nuestros hermanos y nuestras hermanas. O sea, no es que en cada momento estamos viendo a esta persona por el lado del sexo. O sea, no tiene sentido. Si yo las miro como persona, como hijo de Dios, como hija de Dios. Y eso es lo más importante. Así que no venga la persona poniendo por delante su orientación sexual. Esto no hace falta, esto no me interesa. Yo te quiero como hijo de Dios, basta. Entonces, que tú te pongas ahora a tomar una bandera que significa yo soy orgulloso de mi pecado, pues esto no va. Es que no va. Entonces, estas banderas pues no pintan nada en una celebración cristiana o católica, porque esta bandera pues es una bandera del orgullo que reclama un pecado. Esto va en contra de la ley de Dios. Entonces, me gustaría que esto también fuera muy claro desde el inicio, antes de que hablemos de la apertura que el Papa Francisco ha hecho a las leyes de convivencia homosexual y también alabando a personas que promueven una concepción de la homosexualidad que no está de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. ¿Está bien, Isaac? Está perfecto. Si te parece, vamos a los hechos concretos que hemos visto estos años. Ok. Entonces, ya ha pasado lo que habías dicho, cuando el Papa ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar? Y eso fue un problema, porque la gente ha dicho, pues tú eres Pedro, justamente, y tienes que juzgar diciendo que las personas homosexuales son bienvenidas en la iglesia, son queridas, son amadas, pero la ideología LGTB no está bienvenida, porque esta ideología reclama un pecado, y esto no se puede aceptar, Dios no puede aceptar esto. O sea, Dios y el pecado no son compatibles. Y después, la gran sorpresa fue lo que pasó en el año 2020, precisamente el 21 de octubre de 2020, cuando el Papa Francisco, en un documental hecho por Evgeny Afsinievsky, vamos a dar más detalles sobre este hombre después, pues en este documental
salió un extracto de una entrevista que el Papa había hecho el año precedente con una cadena mexicana. Salió una entrevista, un extracto de una entrevista en el cual el Papa dice lo siguiente. Lo tengo a mano, lo voy a leer, es más sencillo. Vale. Ha dicho, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí esto. Entonces, esta frase está problemática, es problemática. Porque cuando un papa dice que hay que cubrir legalmente a las personas homosexuales, ¿qué está diciendo con esto? Yo en mis textos hago siempre la diferencia entre las leyes de protección de las personas y las leyes de convivencia. O sea que legalmente hay que proteger a las personas LGTB para que la gente no les maltrate. Pues, por supuesto, es evidente. Son seres humanos, pues merecen ser tratados como seres humanos. O sea que no hay que matarlos, no hay que hacerles daño y no hay que maltratarlos. Y eso pasa con todas las personas en la sociedad que están a veces mal vistos. Los discapacitados, a veces las mujeres, los niños, los prisioneros. Pues cuando personas están maltratadas, pues hace falta así. Se me ha abierto la luz. Hace falta así leyes que protejan a estas personas en sus derechos humanos. Pero otra cosa es que se diga que hay que hacer leyes de convivencia civil. Eso es diferente. O sea, pasar de pedir proteger a la persona en sus derechos humanos a decir hay que hacer una ley para que esta persona cohabite sexualmente con otra, sabiendo que esta cohabitación es antinatural, pues esto no puede salir de la boca de un papa, porque esto está totalmente equivocado. Y muchos no han tenido el coraje de decirlo, porque es el papa, pero hay que tener ese coraje. Yo siempre me he acordado, en los años anteriores de España, por ejemplo, cuando estaba José Luis Zapatero, de presidente del gobierno, pues si esta frase de Francisco había salido en la boca, de la boca de José Luis Zapatero, todos los católicos se hubieran salido a la calle a decir, no hace falta una ley de convivencia homosexual. Pero hoy es el Papa que lo dice y la gente está callada. Eso no está normal. Aunque fuera el Papa, pues hay que tener el coraje de decirle, no, usted está equivocado sobre este asunto. Pero no solo usted está equivocado, sino que usted tiene que rectificar públicamente. Porque este error de Francisco ha sido el error papal más mediatizado. O sea, cuando ha dicho su frase, ha salido en todos los medios del mundo. Es verdad. En todos los medios del mundo. Entonces, fue una noticia bomba. La gente decía, pues, un papa nunca ha dicho esto. Pues hoy Papa Francisco lo ha dicho. Pues está mal. Entonces, él tiene este deber de rectificar. Yo siempre me he hecho una pregunta, voy un poco más adelante. O sea, me pregunto a veces, ¿quién es el confesor del Papa? ¿Quién es su confesor? Porque este confesor, si existe, está haciendo un daño muy grave al alma del Papa. Porque el Papa Francisco ha hecho muchos errores graves que además ha difundido por los medios de comunicación y de hecho hasta ahora no hay ninguna rectificación. Este confesor está haciendo su trabajo muy mal, porque no está diciendo al Papa que siendo Papa hay un aspecto que es muy importante, que es no escandalizar. Esto Jesús lo ha dicho. El que escandaliza a los pequeños, pues hace algo muy grave. No sé si... Sí. Un apóstrofe, porque luego se me olvida. Esta frase que acabas de decir, mucha gente la relaciona, por ejemplo, con el tema de los abusos, ¿no? El que escandalice a un niño, pues más le vale atarse una piedra de molino y lanzarse al mar. Pero hay una carta que escribió Benedicto XVI, si mal no recuerdo, en el año 2019, con motivo de lo que se venía ya hablando de cara al Sínodo de la Amazonía, de la supresión del celibato y todo esto. Él hizo una carta muy larga donde aclaraba el sentido de esta frase, y el sentido de esta frase es el que tú acabas de decir, o sea, es decir, el que escandaliza a los creyentes. O sea, los pequeños son los creyentes, los pequeños de Dios, o sea, el pueblo de Dios, ¿no? Entonces,
Yo me he acordado de aquello, que hay dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Ese vídeo de la fraternidad de religiones, aquel que hizo, no sé en qué año fue, que salía uno con un Buda, el otro con un crucifijo, el otro con una menorá, y como diciendo, todos somos hijos de Dios. Y ahí él decía, voy a decir una insensatez, quizás una herejía. Y el simple hecho de decir eso, grabar un vídeo oficial admitiendo que quizás estés diciendo una herejía, es totalmente opuesto a lo que es el oficio petrino. O sea, que es el no arriesgarse al escándalo en un medio de difusión mundial, oficial, y lo hemos visto también cuando dijo, yo rezo para que no haya un cisma, pero no tengo miedo a un cisma. O si el trabajo principal es la unidad de la fe, luego ya de puertas para fuera de la iglesia, pero el trabajo principal es precisamente evitar que hayan cismas. Ese es el trabajo del Papa. Así es, así es. Pues vamos a hacer lo que siempre he dicho, hay que rezar mucho por el Papa Francisco y quererle mucho, porque es verdad que a veces las cosas que pasan pueden enfadar un poco, pero tenemos que quererle mucho porque es obispo, porque es nuestro padre, pero está equivocado en muchos temas, pues tenemos que tener el coraje de decirle la verdad y al mismo tiempo que le queremos y rezamos por él. Sigo adelante. Esta frase de Papa, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, pues está equivocado, totalmente equivocado. Pues he notado ya un primer aspecto que rechaza el Papa con esta frase, es que hay que hacer la distinción entre leyes de convivencia y leyes de protección. No es lo mismo. Ya, leyes de protección sí, pero leyes de convivencia no, porque eso no es cristiano. Luego, en segundo tema, a ver si lo encuentro aquí. ¿Dónde está? Un segundo tema, que es cuando dice, lo ha dicho en otros momentos, el 15 de septiembre de 2021, el 5 de febrero de 2023 y los 10 y 11 de marzo de 2023. Entonces, cuando ha dicho todo esto, ha dicho otra vez, o sea, me explico, ha dicho otra vez que hay que hacer leyes de convivencia, pero en estos momentos ha dado otros motivos, otros argumentos, que son el reparto legal de los bienes socioeconómicos. Entonces, esto tampoco se puede aceptar, porque lo ha dicho ya un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del año, lo tengo aquí a mano, del año 2003, 3 de junio de 2003. Ese documento recuerda que ya en las leyes existen medios ordinarios para repartir bienes públicos, bienes socioeconómicos. Por ejemplo, yo quiero dejar mi herencia a una persona cualquiera, pues voy al notario y le dejo mi herencia. Que no hace falta que la sociedad haga una ley especial de convivencia para mí, para que yo deje mi herencia a alguien. O sea, no hace falta. Entonces, queremos las personas homosexuales, pero lo que una sociedad nunca debe dar es una ley de cohabitación. O sea, nosotros como cristianos tenemos que decir esto. Otra cosa es que la sociedad que no es cristiana nos imponga una ley de este tipo. Pues vamos a luchar para que no haya esta ley, pero nosotros cristianos no podemos ser los que están delante, y ni siquiera el Papa está delante para pedir estas leyes de convivencia. Eso está muy mal. Una cosa es que la sociedad sufre estas leyes, porque hay una mayoría que lo quiere, pero otra cosa es que nosotros, católicos, cristianos, seamos los primeros en pedir estas leyes. Eso no está bien. Y eso lo ha dicho ya el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El documento es el de consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento. Lo tengo aquí, lo estaba buscando. Hay un párrafo que me gustaría leer a tenor de lo que acabas de decir, que dice así, en el apartado, en el capítulo 2 es el punto número 5. Dice,
ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales o la equiparación legal de estas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas y asimismo en cuanto sea posible de la cooperación material en el plano aplicativo. En esta materia, cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, esto es un documento de la época que está Juan Pablo II, lo firma Joseph Ratzinger, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, y básicamente lo que está diciendo este documento es que ningún católico puede apoyar ni siquiera las uniones civiles entre personas del mismo sexo, que es precisamente lo que hace Francisco, pero no solo Francisco, es que esto lo hacen muchísimos católicos, porque esto lo he visto yo a pie de parroquia. Lo grave aquí es que lo haga Francisco. Sabemos que hay una ruptura y una contradicción frontal. Así es, así es. Entonces, hay que seguir rezando, insisto, hay que seguir rezando y pidiendo al Señor pues que dé la gracia al Papa Francisco para que rectifique este asunto porque ya se ha difundido en todas partes, ¿no? Entonces, un segundo punto en este tema que con su frase el Papa Francisco ha rechazado es el hecho de que, para un tercer punto, porque ya hemos hablado de dos aspectos, la diferencia entre leyes de protección y leyes de convivencia. Ahora hemos hablado del reparto de los bienes socioeconómicos usando la ley ordinaria. Y ahora hay un tercer elemento, que esto es mucho más ligado a la pastoral y al sacramento de la confesión, es que es el tema mismo de la cohabitación homosexual. Es que yo doy un ejemplo muy sencillo, actualmente ayuda a entender. Durante años en la iglesia se ha enseñado que un hombre y una mujer no pueden cohabitar sexualmente, es un pecado. Tienen que casarse primero antes de cohabitar sexualmente. Eso es lo que hemos enseñado siempre en la pastoral del matrimonio. Y sorprendentemente, un papa hoy dice que hay que permitir una cohabitación antinatural. O sea, si antes la iglesia no permitía la cohabitación natural, ¿por qué hoy tiene que permitir una cohabitación antinatural? O sea, es que hemos llegado al punto de que se va en contra de la ley divina y de la ley natural. O sea, en contra de toda ley. Se va en contra de todo. Entonces, ese tercer aspecto es muy importante porque si se acepta la frase de Francisco, significa indirectamente que se está incidiendo sobre el sacramento del matrimonio entre hombre y mujer. O sea, se está diciendo a la gente, pues, que conviváis, varón y varón, o mujer y mujer, o varón y mujer, pues no pasa nada, no pasa nada. Pues vamos, la iglesia va a aceptarlo. No, la iglesia no puede aceptarlo porque Dios no lo acepta. Es así de sencillo. Entonces, esos son los tres puntos que yo quería dejar claro con esta frase de Francisco. Esta frase está muy equivocada. Esta frase necesita una rectificación pública porque el error que está detrás se ha difundido en el mundo entero y de modo lastimoso muchos obispos, muchos sacerdotes, pues hoy tienen esta idea en la cabeza. Pues amar a las personas homosexuales es permitir las leyes de convivencia homosexual. Es falso. Es falso. Totalmente. Amar a las personas homosexuales es animarlas a no cohabitar sexualmente. Claro. Porque la cohabitación sexual les lleva al pecado. Entonces, si les quiero, pues tengo que animarles a no cohabitar sexualmente. En ese sentido, el Papa Francisco, en el vídeo ha dicho una cosa que es muy interesante, porque ha dicho, estas personas merecen vivir en familia. Entonces, eso es importante porque la familia no tiene que rechazar a estas personas, porque estando en la familia, pues está también protegido contra las tentaciones. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, él tiene dificultad. Sí, sí, sí. O sea, es que yo lo que veo aquí es que al producirse ese rechazo, un rechazo que no incluye abrirle un camino, porque lo que le estás diciendo es esto, y tú le dices no, pero tienes que enseñarle qué está pasando ahí.
Entonces, eso lo que haría sería lanzar a esa persona en busca de su afirmación en los grupos y colectivos que defienden esta ideología, que ellos saben muy bien que lo que están haciendo es sustituir con propaganda el trabajo, no el trabajo, sino la misión que tienen los padres de hacer sentir a los hijos queridos, receptores de atención, aprobados, o sea, entonces han quitado las herramientas a los padres y es verdad, déjenme decirlo aquí, que muchos padres han querido no cumplir la misión para con los hijos. Porque pues yo, por ejemplo, si vemos ahora que mucha gente se une a esta ideología es también porque muchos padres han desertado de su misión de ser padres, que no es únicamente dar comida y dar un techo, es mucho más, ¿no? Y entonces lo que hablábamos, también se niega la ley natural. Muchos padres han renunciado al cariño natural que tienen para con los hijos, ¿no? Y yo creo que este problema es un problema que está entretejido con otros. Por ejemplo, la pornografía que ha destruido tantos matrimonios. Muchas veces se convierte en una... Al destruir el matrimonio, el hijo no recibe y al no recibir busca una identidad que puede verse, pues, no sé, es que es un caos, ¿no? Entonces, yo lo que a mí me gustaría añadir es... no, simplemente eso, ya está. Muy bien. Pues a mí me gustaría sí añadir algo más sobre Sí, la sí, 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 cohabitación sí, sí, homosexual. O sí, sí, sea, sí. viviendo con su familia, una persona homosexual está protegida contra las tentaciones, porque él sabe que si se va a vivir con otros homosexuales, pues va a caer en el pecado. Entonces, pues busca refugio en su familia, o busca vivir con su familia, o con amigos, de todos modos, que no le llevan al pecar, a pecar. Entonces, eso es muy importante, que las familias no tienen que rechazar a estas personas, aunque tienen que dejar claro que si practican la homosexualidad, pues no está bien. Pero en cuanto a orientación, o sea que sienten una orientación, una atracción hacia el mismo sexo, pues tienen que luchar para rechazar esta tentación. Y luchar significa poner los medios. Y es esto que es importante para el sacramento de la confesión. O sea que cuando uno va al sacramento de la confesión, pues, ¿qué le dice el cura? El cura le dice, pues, ¿estás dispuesto a poner los medios para huir de la tentación? Pues si yo veo que la cohabitación homosexual que tengo, o digamos así, yo veo que estoy viviendo con alguien con el cual peco, pues tengo que poner los medios para no pecar. Y estos medios, pues el medio más radical es separarse. Pero si pensamos que es necesario vivir juntos, pues hay que encontrar medios para no sucumbir a la tentación. Es lo único Claro. que la iglesia pide, que tú, en cuanto que dices que no quiero de este pecado, pues que pongas los medios para que este pecado no esté presente en tu vida. Basta. Exacto. Lo único que Y, la iglesia pide. y luego yo le quiero hacer una pregunta. Cuando hemos visto en el documental de Disney este que ha hecho hace poco Francisco, pero lo hemos visto un montón de veces, es el decir, eh, una persona de este colectivo que se siente así, se presenta y dice, bueno, aparte que hay muchas contradicciones en todo ese movimiento, porque yo conozco gente que se siente así y dice, esta es mi naturaleza. Yo nací así, pero yo no me acuerdo de cuándo nací, creo que nadie se acuerda de cómo era cuando nació, ¿no? Y luego aparte, gente que dice, esta es mi naturaleza, yo soy así, pero aparte también siente un impulso natural de tener hijos biológicos. Entonces, ¿cómo puede ser que tu naturaleza sea de una Una manera que no contradicción. te permite, o sea, y eso sea una estabilidad o una congruencia, o sea, es incongruente, ¿no? Pero bueno, entonces Francisco le dice, eh, Dios te quiere como eres. Es falso. Entonces, si decimos eso, o sea, ¿a dónde vamos? O sea, no vamos a ningún sitio, o sea, es absurdo. Dios te quiere como eres, pero tú precisamente estás en este documental porque te identificas con una supuesta naturaleza que es tuya. Entonces, se supone que si has nacido así es porque Dios te ha hecho así. Dios te quiere como eres, entonces es una afirmación de lo que la persona de ese colectivo está diciendo que es. Porque lo que le está diciendo Francisco, o lo que le tendría que decir es, tú no eres eso. Dios te quiere como eres. ¿Cómo soy? Como realmente eres. Búscalo. Desentierra tu verdadera naturaleza en medio de toda esa propaganda. Pero lo que se dice no es eso. Entonces, la pregunta es,
La pregunta es que para mí es doloroso porque es un tema que hasta en el propio catecismo actual me choca, ¿no? Porque en el catecismo actual dice, todavía no se ha desvelado el origen verdadero de por qué se da esto y tal, ¿no? Más o menos dice algo así. Pero luego tú te vas a San Pablo y San Pablo lo dice perfectamente, que es por la corrupción de la fe, Dios permite que al final los hombres se abrasen en sus propias pasiones. Entonces, yo creo que ahí la Iglesia ha ido dejándose avasallar, como hemos hablado en otros temas, pero lo que hace Francisco es ir un paso más allá y decir, no, 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 Dios te quiere así, no tienes que hacer nada, Dios te quiere así. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué tengo que Pues, hacer? Si Dios me quiere así, ¿para qué tengo que ir yo a confesarme? Si ya me quiere, ¿no? así es. No Entonces, sé. yo sobre este tema, lo que diría son ejemplos de la Biblia, ejemplos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, pues Jesús no le dice, pues tenés que quedarte en tu pecado. Jesús le dice, vete y no peques más. Entonces, es este coraje que tiene que tener el Papa Francisco, decía a esta persona, amar y verdad. Te amo, Dios te quiere, la sociedad te quiere, la iglesia te quiere, pero vete y no peques más. Esta segunda parte falta mucho a Francisco. O sea, Francisco predica mucho el Evangelio de la misericordia, pero se olvida de predicar el Evangelio de la justicia. Porque Dios es infinitamente misericordioso, pero a la vez Dios es infinitamente justo. O sea que va a premiar a los que luchan para salir de sus pecados y va a castigar a los que no quieren luchar, a los que quieren identificarse con sus pecados. Y Exacto. no soy yo que lo digo, está en la Biblia, está muy clarísimo. Jesús ha hablado del infierno, ha hablado del rechinar de los dientes, ha hablado del derecho de que hay que luchar para hacer el bien. Entonces, este aspecto es muy, muy, muy importante. Y es una de las, digamos, uno de los problemas muy profundos de este pontificado. El hecho de predicar mucho el Evangelio de la misericordia y de poner por, no sé, por esconder el Evangelio de la justicia de Dios. O sea, Dios quiere a todo el mundo, pero Dios les quiere en la verdad. Otro ejemplo, las bodas del rey, la parábola de las bodas del rey. Francisco ha usado este ejemplo también muchas veces. El rey dice a los siervos, pues ir a los caminos y hay que traer todos caben en la iglesia, todos. Pero esta parábola no hay que leerla en la mitad, hay que leerla entera. Hay que leerla entera. Y la pena es que Francisco nunca habla de esta segunda parte. Es una pena porque en la segunda parte de la parábola viene el rey y mira a los que están ahí. Y encuentra a uno y le dice, pero ¿por qué tú estás aquí sin el traje De fiesta, de fiesta? es Ese verdad. traje de fiesta es la pureza del alma. La pureza del alma es alguien que ha luchado para amar a Dios. O sea, no es alguien que viene a entrar al cielo o al banquete con su pecado. O sea, el pecado no tiene su plaza, no tiene sitio en el cielo. O sea, cuando se dice misericordia, hay que tener también el coraje de decir la segunda parte de la parábola, que es que uno necesita un traje. Está bien, no, Que no quieren la cruz. eso, no quieren la cruz. O sea, hace falta la cruz, hace falta un esfuerzo para quitar el pecado. Hay que luchar contra el pecado, porque el pecado en realidad no es algo bueno para nosotros. El pecado nos daña. Ejemplo, la pornografía. Cuando uno se mete en ese camino, pues esta persona sufre. Aunque va a decir que va a pasar momentos de placer, pero en realidad sufre, porque acaba siendo esclavo del placer. Y al final hace lo que no quiere. Entonces, no sé cómo decirlo, pero da mucha pena ver que el Papa Francisco no rectifique en estos asuntos que están muy importantes, da mucha pena, porque dejámoslo así. Yo tengo un ejemplo que lo voy a decir. Y que las cosas de Francisco, yo a veces pienso, o lo he pensado alguna vez, que parece que se dirige a mí. Porque
mis padres se divorciaron, estando casados por la iglesia, ¿no? Y llegué a enterarme de que estando en un estado irregular, pues se recibía la comunión cuando no se debía. Y en mi familia también hay casos de gente pues que se siente así, ¿no? Que pertenece a ese colectivo LGTB y tal. Y claro, cuando uno oye las palabras de Francisco, tanto para los divorciados vueltos a casar como para los de LGTB y tal, dice, Dios te quiere así. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué la iglesia no me acepta? La pregunta que se le saque a esas personas es, ¿por qué la iglesia no me acepta así? ¿Por qué no? Si se me lo está diciendo hasta el Papa. Y ahí está el problema. Entonces, a mí esto me recuerda lo que usted ha dicho de la adúltera, ¿no? Se recorta el Evangelio y la frase vete y no peques más ya no se usa. La frase de la parábola que usted ha citado se recorta y no se usa. Y a mí me recuerda a la acción del diablo. El diablo es el que divide. Divide la escritura también porque la recorta en trozos. De hecho, el diablo tienta a nuestro Señor con trocitos de la escritura. Pero el Señor le dice, no, no, mira este trozo también. y al final es eso y es una tristeza. O sea, usted como pastor de almas y yo como persona que he sufrido varias de esas situaciones muy, muy cercanas, a mí me rompe el corazón. Me rompe el corazón. Porque yo he sido adicto a la pornografía, como muchísima gente. Y gracias a Dios he salido. Y lo puedo decir aquí, ¿eh? No he caído en años, no he vuelto a caer, he sido libre. Cosa que en el peor momento de mi adicción yo jamás hubiera pensado que fuera real. Yo quería salir y no podía. Hoy en día hace años que no he caído. Y para mí es algo que no podía pasar, que era imposible. Entonces yo esa alegría que tengo la quiero para todos. Pero veo que la gente no. Y lo peor es que se les reafirma en una situación que en el fondo no les hace felices. No les hace felices. Lo sé, lo sé, lo sé. Ya Pues está, ya bien, está. gracias por tu testimonio, porque es un testimonio en carne viva, ¿no? Y eso esto es uno de los problemas que tenemos hoy. Vamos a rezar, 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 para que haya una rectificación. Yo es lo que diría. Pues sobre este tema, no sé si hace falta decir más. Quizás sí, podemos decir algo más sobre la manera en el entorno del documental en el cual Francisco dijo lo que ha dicho. Es que, veo que estás emocionado. No me había dado cuenta. Pues ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, entonces a mí me gustaría, antes de acabar, Ya está, hablar sigue, sigue, sigue. hablar de lo que ha pasado en torno al documental en el cual papá ha dicho lo que ha dicho. Entonces, este documental ha sido hecho por Evgeny Afinievsky. Mm. Afinievsky, ¿quién es? Afinievsky es un homosexual militante. O sea, no es alguien que dice yo me arrepiento de mis pecados de homosexualidad, sino es alguien que afirma su homosexualidad. Y además es alguien que en el año 2009 ha hecho una película de promoción de la homosexualidad. La película es Hoy gay, mi hijo es gay. Entonces, es esta persona que se ha elegido para hacer un documental sobre Francisco. A esta persona, el Vaticano le ha dado el extracto de que hemos hablado, donde el Papa habla de las leyes de convivencia, para que él lo pusiera en su documental. Mira un detalle. Este extracto, cuando se hizo público la entrevista de la cadena mexicana con la cual el Papa Francisco había hablado de este tema, pues cuando se hizo público esta entrevista, pues esta parte se cortó de la entrevista. O sea, significa que ya desde el año 2019 se sabía que esta parte, este trocito, pues tiene problema, en el sentido de que no está compatible con la tradición de la iglesia. Entonces, en el 2019, pues se ha retirado este trocito. Y luego en el 2020 se da este trocito a Finieski para que lo pusiera en su documental. O sea, detrás de esto hay una intención clara de hacer cambiar la mentalidad de los cristianos, ¿no? Además, Totalmente. Finieski, el día
de estreno del documental, o sea, el 21 de octubre de 2020, pues ha celebrado su cumpleaños con el Papa. Ha habido una tarta, ha habido fotos que han sido tomadas. A Fineschi les has puesto en su Instagram. O sea, es alguien que es su amigo, es alguien que conoce bien. Y además, el día siguiente al estreno del documental, en los jardines del Vaticano, Fineschi ha recibido un premio llamado Premio Quineo en los jardines del Vaticano, diciendo que su documental tiene un alcance social, humanitario, etcétera, etcétera. Entonces, eso que ha pasado en este documental, o con este documental, no ha sido una cosa, digamos, de casualidad, no. Cuando se ve los detalles, se ve que todo ha sido planificado, que todo ha sido bien pensado para meter este mensaje en la mente del mundo entero y de los católicos. Porque hubo una edición. Primero se censuró en la entrevista mexicana, para que la gente lo entienda. El fragmento donde él negaba la doctrina católica se quitó de la televisión mexicana, porque quizás México es un país demasiado católico como para estar preparado para aceptar eso, no lo sé, pero el hecho es que se quitó. Pero lo que se quitó se metió en el documental de este hombre y se mezclaron las dos respuestas, creo que fueron, ¿no? Eran dos preguntas distintas, cada una tuvo su respuesta y en la original se negaba la doctrina de la Iglesia. Y luego en el documental se juntaron las dos, o sea, ya casi como un juego de trileros. No sé, padre, si usted sabe lo que son los trileros, estos que juegan con unos vasos y hay una pelota escondida que mueven muy rápido. Pues parece eso, no sé, que es demasiado rebuscado. Sí, sí. Entonces, eso es un primer detalle que muestra que ha habido una planificación para inserir esta idea en la mente de los cristianos. Segundo elemento para mostrar que ha habido una planificación es que el mismo día, 21 de octubre de 2020, Víctor Manuel Fernández, que ahora va a ser cardenal, pues ha hecho un tweet en su página Twitter diciendo lo siguiente: lo que ha dicho el Papa Francisco sobre este tema es lo que sostenía también cuando era el arzobispo de Buenos Aires. Y, espera. Sí, sí. Perdón, no es en un tweet, es en su página Facebook. Vale. Él ha dicho, ha escrito en su página Facebook, lo que ha dicho el Papa sobre este tema es lo que sostenía también cuando era el arzobispo de Buenos Aires. Bergoglio siempre reconoció que, sin llamarle matrimonio, de hecho, existen uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo que no implican de por sí relaciones sexuales, pero sí una alianza muy intensa y estable. Se conocen a fondo, comparten el mismo techo durante muchos años, se cuidan, se sacrifican el uno por el otro. Esto puede estar contemplado en la ley y se llama unión civil o ley de convivencia civil, no matrimonio. Bergoglio siempre tuvo esta opinión e incluso años atrás hubo una discusión en el episcopado argentino donde Bergoglio defendió esto, pero perdió. El mismo día, en Twitter, esta vez, la Conferencia Episcopal Argentina escribe: compartimos la reflexión de Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata. El mismo día, el padre James Martin, SJ, el apóstol de la actividad homosexual, dijo: SJ, ¿por qué son tan importantes hoy los comentarios del Papa Francisco a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo? En primer lugar, les dice como Papa, no como arzobispo de Buenos Aires. En segundo lugar, apoya claramente las uniones civiles, no solo las tolera. En tercer lugar, lo dice ante las cámaras, no en privado. O sea, significa que James Martin sabe que es un tema que no es que se está tolerando, pero que se está abriendo la puerta a algo que no está bien. Entonces, claro. Que este mismo día, estas personas que están tan cerca del Papa digan todo esto, da la impresión... Es porque hay una intención. Da claramente la impresión de que hay una intención, hay una planificación. ¿Habrá un grupo de WhatsApp arcoiris donde estén todos metidos y se digan, vamos a decirlo hoy? No sé si fue eso, pero el tema es que la coincidencia llama la atención. La coincidencia llama la atención. Yo tengo un dato que aportar aquí. ¿Sí?
hace un mes aproximadamente salió un informe de la ONU que se proponía para su aprobación. No se ha aprobado todavía. Pero dicho informe básicamente lo que decía, la noticia está en Infocatólica, lo que decía era que la ONU proponía que todas las religiones que se expresan en contra de la tendencia LGTB y tal, debían cambiar sus estatutos, sus códigos, todo lo que fuera necesario para que, ojo con esto, igual que hemos visto casos donde había personas que se sentían así, por ejemplo aquel pastelero, ¿no?, que hacía bodas, tartas para bodas de hombre y mujer, y vino alguien que dijo yo quiero una tarta con una mujer, y ese pastelero era cristiano y dijo no, yo no voy a hacer eso, y lo demandaron. Si lo vemos en los negocios, lo que vamos a ver ahora es cómo también la ONU quiere forzar eso en las religiones. Y ojo, el informe proponía que se nombrara determinadas personas dentro de cada religión que actuaran como agentes de promoción de lo que la ONU quería hacer. Entonces, ese informe ha salido ahora, todavía no se ha aprobado, pero se ha propuesto. Y leyendo un poco lo que ponía, a mí me parecía que estaban describiendo lo que James Martin ha estado haciendo los últimos años. Es decir, yo no sé si ese informe lo conocen en el Vaticano o han participado en su elaboración con aquello que decía Francisco, hay que obedecer a la ONU. Entonces, pero si vemos la labor que ha estado haciendo James Martin estos últimos años, cómo se le ha apoyado, recibiéndole en audiencias, escribiendo cartas públicas cada 2 por 3 de Francisco hacia él, apoyándolo sistemáticamente y tal, parece, y lo hemos visto en la JMJ predicando a los jóvenes, parece que él fuera uno de estos personajes que propone la ONU que actúen dentro de cada religión, ¿no? O sea, es que es casi como si estuvieran describiendo lo que ha estado haciendo estos años. Entonces, lo que usted dice, ¿no? Esto parece que se han puesto de acuerdo, ¿no? Pero es que yo creo que esto obedece a un plan todavía más grande que implica a las Naciones Unidas y a un montón de financiación. Bueno, ya lo sabe usted. Sí, eso lo dijo también el arzobispo Carlo María Vigano, pues denuncia mucho lo que está pasando con la ONU, el intento de incidir en la moralidad de los países. O sea, yo vuelvo a lo que había dicho antes. Pedir leyes de protección para las personas homosexuales es algo totalmente bueno, naturalmente. Pues pedir leyes de convivencia, esto no es normal, porque cualquier sociedad, yo si tuviera ahora mismo una persona homosexual enfrente, no diría una persona homosexual, porque una persona Una homosexual normal persona. no reivindica su homosexualidad. Diría un activista LGTB, pues la pregunta sencilla que le haría es, tú, en cuanto persona, en cuanto hombre o mujer, ¿de dónde has venido? Has venido de dos gametos, uno masculino, otro femenino. Que sean en un laboratorio, que sean en el cuerpo de tu madre, que sean en cualquier sitio, siempre ha habido falta un elemento masculino y un elemento femenino para que tú existieras. Entonces, esta verdad tú no lo puedes negar. Aunque uses todos los medios de comunicación para decir lo contrario, pues esta es la verdad nuestra humana, que hay una sexualidad que es masculina y una sexualidad que es femenina. Y es el encuentro de los dos que realiza el plan de Dios sobre la humanidad. Entonces, oponerse a esto, pues es oponerse a Dios. Entonces, tú tienes la libertad de hacerlo, porque eres libre, pero que sepas que oponiéndote al plan de Dios, pues estás pecando gravemente. Y Dios, en el día del juicio, pues te va a preguntar por eso. Y seguramente te va a condenar porque no has aceptado la voluntad de Dios, al contrario, has luchado en contra de la voluntad de Dios. Entonces, es este evangelio que nosotros tenemos que tener el coraje de decir amor, caridad, pero diciendo la verdad, animando a la gente a no actuar en contra de la voluntad de Dios. Claro. Pues ya, eso la cosa está muy clara. Demasiado, no, o sea, gracias a Dios que esté clara, pero el tema es que además se nos olvida que este pecado es uno de los que claman al cielo. ¿Qué Sí. significa un pecado que clama al cielo? A ver si nos lo explica usted. Sí, un pecado que clama al cielo, pues tenemos el ejemplo en el libro de Génesis. Génesis 18, capítulo 18, 18, 20. Entonces, es cuando
Dios va a visitar a Abraham y le dice, pues estoy en camino para destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, dice el Señor a Abraham, su pecado grita al cielo. Su Grita al pecado cielo. es muy pesado y grita al cielo. Entonces, es uno de los pecados que grita al cielo. O sea, es de modo muy fuerte oponerse a la voluntad de Dios. De modo muy fuerte, de modo muy grave. Entonces, eso, no sé cómo decirlo, pero Sí, la sí, sociedad hoy mete a la gente en un camino muy equivocado. Y lastimosamente, pues hoy en día es el Papa que también va por ese camino. a mí me recuerda un poco, porque Dios, infinitamente sabio, en la naturaleza nos muestra cosas, ¿no? Por ejemplo, la luz. La luz, si la pasas a través de un prisma, sale un arco iris. Y parece que es algo así como ellos, lo que decía, lo que decía el Evangelio, ¿no? La luz les visitó, pero ellos la rechazaron, prefirieron las tinieblas. Y parece que ante la luz quieren ponerle un prisma a la luz que sea como el arco iris que ellos tienen de bandera, ¿no? Como para no poder aceptar directamente la luz, pues ellos dicen, bueno, pues. Pero a mí lo de los pecados que claman al cielo, que está el de no darle el salario al trabajador, etcétera, etcétera, quiero decir, son pecados que cuando alcanzan un nivel como el que tenemos, que se imponen como derechos y obligaciones para que si tú no estás de acuerdo, aún así te obligan a promocionarlo, son pecados que, digamos, está garantizado que Dios va a actuar dentro de la historia para reprenderlos. Y claro, cuando hablamos de un pecado que es a nivel social, está claro que esa sociedad entera es rea del correctivo que Dios le va a aplicar. Entonces tendríamos que estar un poco preocupados. Fíjese, en el anterior canal que yo tenía, me acuerdo, en el año 2019, Francisco, en diciembre de 2019 me parece que fue, o no, antes, en diciembre, bueno, un poquito antes de que empezara todo el tema de la pandemia, ¿no? Y decía, instituyó una comisión bíblica que la formó él para estudiar el estatus de las relaciones homosexuales dentro de la Biblia, como diciendo, vamos a coger lo que dice la Biblia y vamos a estudiarlo para ver realmente si quiere decir lo que quiere decir, porque a lo mejor no quiere decir esto. Y yo me acuerdo de ver aquello y decir, esto va a traer algún tipo de cosa mala, ¿no? Porque están promocionando algo y entonces empezó la pandemia, ¿no? Y claro, ahora vemos que siguen todavía más con esto, todavía más con esto. Entonces, al final esto, ¿qué es lo que ha hecho usted? Usted ha comprendido el deber que usted tiene, sobre todo porque Dios puede acabar purificándonos de un modo que lo vamos a lamentar, ¿no? Entonces usted como sacerdote, estamos haciendo un vídeo, pero realmente el vídeo es un grito desesperado del profeta, que usted es un profeta, usted está en el desierto porque a usted lo han cancelado por gritar, ¿vale? Y usted está saliendo en muchos canales diciendo el mismo mensaje, que básicamente es lo mismo que ir de plaza en plaza, de ciudad en ciudad, predicando que se conviertan, ¿no? Por eso yo quiero ahora decirlo aquí tan claro, o sea, lo que está haciendo el Padre Jesús María es eso, ¿no? Y que haya alguien como él, aunque creo que deberían haber más, yo creo que nos lo manda Dios, inspirado por ese espíritu de Elías, a decirnos, estáis o sea, estáis muy cerca de veros en un problema serio, porque Dios ha permitido que uno de sus santos sacerdotes brille sobre todos, porque es el único que está hablando en público. Bueno, hay algunos más, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que el hecho de que usted esté con nosotros, guiándonos, haciendo estos vídeos, siendo tan servicial de hablar con nosotros, significa que Dios lo está permitiendo para que veamos un contraste muy triste, que es que todos callan y muy poquitos hablan. Pero los pocos que hablan brillan tanto que es como la señal luminosa que te está diciendo el Señor. Vais por el precipicio, cuidado, ¿no? No sé cómo se siente usted al ver esto. O sea, es que yo estoy aterrado. Sí, sí, pues yo en cuanto sacerdote, pues no puedo hacer otra cosa. Durante muchos años, o sea, del 2016 hasta el 2020, pues me he callado. Me he callado rezando mucho, esperando que va a haber una rectificación de parte del Papa Francisco. Pero en el 2020, cuando salió el Papa en los medios de comunicación diciendo,
lo que tenemos que hacer son leyes de convivencia homosexual, pues para mí eso fue, aquí uno no puede callarse. Aquí callarse es Es hacerse pecado, solidario, es es pecado, pecado, es es pecado. adulación. Exacto, exacto. Es que quiero que se quede la gente claro, lo está diciendo un sacerdote, no yo. Callarse a estas alturas es pecado. No es obediencia porque no es una virtud, porque permite que el error campe y crezca. Entonces, y luego creo que esas declaraciones allí en África le han granjeado un buen número de enemigos, ¿no? Pero de animadversión, ¿no? Porque allí sí que hay gobiernos que están más apegados a la ley natural. Así es, así es. Pues vamos a tener confianza en el Señor. El Señor sabe por qué todas estas cosas están pasando. Y yo siempre espero un futuro mejor, sí. Siempre espero. O sea, hasta el último momento en el cual el Papa Francisco, por su edad, pues va a devolver su alma a Dios, yo tengo la esperanza de una rectificación. Tengo Me parece, esta esperanza. Entonces, por esto rezo y animo a la gente a rezar. Porque lo bueno, algunas veces la gente dice, pues, vamos a esperar que un nuevo papa venga para rectificar. No, la caridad nos pide pedir, rezar para que el mismo papa que ha roto las cosas sea el mismo que repare. Es lo es mejor. que, Es es lo que mejor. ese es el espíritu profético, porque si no, ningún profeta habría ido a Jerusalén a denunciar ni a decir. Se busca Sí, la conversión. Muy sí, bien. usamos la conversión del Papa Francisco, o sea, por eso llamamos su atención, para que se diera cuenta de que la cosa está muy mal. Y voy a acabar con este último elemento, que son las herejías. O sea, diciendo lo que ha dicho en el 2020, en el 2021, en el 2023, el Papa Francisco indirectamente ha caído en herejías. Yo he notado tres en este asunto. Primera herejía es rechazar la ley divina sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer. O sea, lo que nos dice el libro del Génesis. Si tú permites y aceptas que hubiera una convivencia homosexual, hombre-hombre o mujer-mujer, pues estás yendo contra una ley de Dios sobre la familia. Segundo, segunda herejía es rechazar la gravedad moral de la homosexualidad. O sea, aduciendo motivos, excusas para permitir una cohabitación homosexual es decir indirectamente que la homosexualidad no es algo grave, no es un pecado, no es un pecado grave. Y tercer elemento está en relación con el sacramento de la confesión. O sea, permites a personas que cohabiten en situación de pecado grave, les haces pensar que esto está bueno y se van a la confesión sin decir que esto es un pecado. Claro. Entonces, vas incidiendo también en contra del sacramento de la confesión y por delante el sacramento de la Eucaristía. O sea, cuando dices a esta persona, pues Dios te quiere como eres, y no pides a la persona o no animas a la persona a confesarse de su pecado, pues la persona va a ir a la confesión sin mencionar eso como un pecado y además va a ir a la Eucaristía pensando que no ha hecho nada malo, pero es falso, ha hecho muchas cosas malas que van en contra de la ley de Dios y también de su propia naturaleza humana. Pues aquí así son las cosas y yo pienso que ya hemos hablado suficiente para que la gente se diera cuenta de lo que está pasando. Y yo me gustaría acabar diciendo que lamentablemente también la mayoría de gente, aunque no se le diga por parte de la jerarquía, que me parece terrible, ¿no? Y la confesión no lo digan, pero la sociedad ha conocido el cristianismo, sabe lo que dice la iglesia. Quiero decir que saberlo, la mayoría lo saben. Y luego lo último es que este pecado del que estamos hablando, no sé qué santa era, no me acuerdo, pero decía algo así como que hasta los propios demonios se sorprendían de la bajeza moral de esto. Era como algo que hasta a ellos les echaba para atrás, ¿no? Y en fin, y es que yo lo sé en el fondo del corazón de las personas que están metidos aquí, en estos caminos, mora la infelicidad. La infelicidad. O sea, porque la ley de Dios lo dice en el Éxodo, lo dice, en el Éxodo no me acuerdo, en el Antiguo Testamento dice, la ley no es solo para salvarte en la vida eterna, sino para que seas feliz en esta tierra también. Sí, así es. Entonces, en fin, ya está. Pues nada, Isaac, vamos a rezar para acabar.
Vamos a rezar encomendando a todas las personas que tengan alguna dificultad con la sexualidad. Vamos a rezar para todas las personas que nos han escuchado. Vamos a rezar por el Papa Francisco. Yo creo en su rectificación hasta el último instante. Creo en su rectificación. Vamos a rezar mucho. Rezar en la misa, rezar en el rosario, para pedir al Señor, pues que el Papa, que ha roto muchas cosas, sea el mismo Papa que arregle estas cosas que ha roto. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, Pater noster, qui in celis sanctificetur tuum, ad regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Isaac. Gracias a Dios.